Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. buenas. Hola, Zaira. Hola, Julie. Bien, vamos a ir comenzando con la clase de hoy, ¿sí? Hasta que se vayan conectando sus compañeros. Vamos a, bueno, hoy estuvo muy activo el grupo por lo que vi hace un ratito, en donde no se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Bien. Entonces vamos directamente por un examen, ¿sí? Con preguntas. Van a ser varias las preguntas, ¿sí? Eh, Muchas a desarrollar. Es más, ya les voy a mandar enseguida a ver si lo tengo acá, un pequeño link, ¿sí? O le voy a sacar captura a lo que fue el examen, ¿sí? Del grupo anterior a ustedes, ¿sí? Los chicos han tenido una hora para salir. Bueno, tenían varias preguntas a desarrollar, la mayoría sí en cuanto a conceptos y en cuanto a hablar sobre algunas técnicas o algunos métodos, ¿sí? En cuanto a algunas prácticas que han hecho. Bien, así que les voy a mandar para que ustedes más o menos vayan viendo cómo sería su examen. Y ya que, bueno, la mayoría dice que tiene inconvenientes para realizar los trabajos de investigación y todo eso, vamos directamente entonces a un examen teórico. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Después La nos va a única duda, decir cómo es el tema ese del examen, cómo Va va a a ser ser, a través similar. de cómo. Sí, es a través de la plataforma, perdón, a través del formulario de Google. No sé si alguna vez trabajaron con eso. no, profe. No, yo no. Bien, yo les envío un link, sí, el link ese les da acceso a ustedes a lo que es el cuestionario, ¿sí? Sí. Y ahí están las preguntas y ustedes tienen que ir ingresando las respuestas, ¿sí? La mayoría cuando son para que ustedes desarrollen, ¿sí? Para que ustedes escriban, ¿sí? Yo les doy un cierto límite de caracteres que pueden ingresar, ¿sí? Y ahí en la misma tienen múltiples opciones, se suben imágenes, bueno, serían todas esas cuestiones, ¿sí? Lo único que les solicita esta aplicación, digamos, es su mail, ¿sí? En donde su mail tiene que ser un mail claro, ¿sí? En donde yo sepa que son ustedes, ¿sí? No me vayan a... Espero que no tengan un mail, no sé, que diga el mejor jugador o Messi te amo o algo de eso, porque no voy a saber, hola Vivi, no voy a saber cuáles de ustedes son, ¿sí? Así que les repito, sus mail tienen que tener, aunque sea su nombre o su apellido, para yo poder saber a quién ¿Cómo puedo corresponde. hacer para ver todas las localidades que tengo? Como así que tengo que pasar por emails así, todas a volver. Lu- Otra cosita más, el compañero Luis tiene abierto el micrófono, ya sí, se ahí lo acople. silencio, ya lo Gracias, silencio. profe. Eso sería, ¿sí? Obviamente, el cuestionario va a tener como 30 preguntas, 40, ¿sí? Dependiendo de los temas que nosotros vayamos viendo. Profe, disculpe, Sí, el tiempo nos va a dar porque
no es que yo sepa mucho o sepa o no sepa directamente, vamos a pararnos en esa vereda. ¿El tiempo da para responder todas esas preguntas? Porque, digo, si tenemos dificultad al hablar por ahí en esto que usted nos asesora continuamente, en una prueba, al ser con tiempo, 40 minutos, y al ser esa cantidad, ¿da? Porque Hay, pasa que dentro de esa cantidad de preguntas tienen preguntas que son con múltiple opción, o sea, escogen una, dos o tres, y sigo con el siguiente, una, dos o tres. o sea No que si es, estudiaste o no estudiaste y la invocás es un golazo, literal. Ese es el problema que yo encuentro. ojo que con esas preguntas sí son muy capciosas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, estaba recién viendo los resultados del examen que tuvieron el grupo anterior a ustedes, ¿sí? En donde yo consideraba que eran muy obvias las preguntas y por lo visto para los chicos no. A ver, acá tengo las preguntas. Son de la unidad 1. A ver, yo por ejemplo, si les pongo a ustedes, a ver, había una acá. ¿En cuántas zonas se divide el lugar de los hechos cuando comenzamos la investigación? Se divide en 3, en 6 o en 7. En 3, Bien, ¿cuáles son esas zonas? abierto, cerrado y mixto. Bien, bien. A ver, por acá había otra. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia de un lugar de los hechos y una escena del crimen? ¿Qué es lo que escribirían así rápido? Lugar de los hechos y escena del crimen. Sí, la diferencia es Claro, rápido. donde se encontró el cuerpo, donde estaba el cuerpo o donde se Exacto. encontró, donde fue hecho el crimen. Exactamente. La diferencia en realidad es que en una es que hablamos que tiene un cadáver, sí, o una parte anatómica de un cuerpo, ese sería el concepto general, pero estaría más o menos así como contexto Vivian. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué son y para qué sirven los testigos médicos? Para la relación de, por ejemplo, de lo que se encontró en la escena del crimen. A la medida, Para La medir medida el tamaño para de los medir el objetos. tamaño de cada objeto o de una bala o arma blanca. No Claro, eso escuché es, lo que dijo, ahí me profe. estarían contestando para qué sirven, pero ¿qué son? Los Regla. testigos médicos. Son los puntos de referencia para identificar. ¿Son puntos de referencia? ¿Qué son? Puede ir ahí encaminado porque son reglas, quizás algunos, Sí. no todos. A ver, ¿qué otra puedo sacar de acá? No me imagino esta situación en un examen, profe. Le digo, yo prefiero el oral y ¿Vieron? defenderlo a morir. ¿Vieron? Bueno, por ejemplo, cuando yo consulté esto de cuántos son los lugares de los hechos, ¿sí? O sea, cuántos podemos encontrar, yo puse la opción de 3, 6 o 7, ¿sí? Y por lo que me están arrojando acá los resultados, la mayoría pusieron 7. 7. O sea, no sé si son los nervios o qué es lo que les está pasando. Por eso yo siempre digo, lean bien. Vamos pensando en el recuperatorio entonces. Tendríamos que obviarlo, Vivi, el recuperatorio. Ir por lo más práctico. No es que esté en contra de los compañeros que eligieron la prueba, pero si muchos van a querer trabajar de esto, no hay mejor forma que demostrar lo que se aprendió exponiéndolo, me Exactamente. parece. A ver, les tiro una más
y cortamos acá. ¿Cuántos son y cuáles son los pilares fundamentales de la papiloscopía? Opción 1 me dice que son 3 y que son perenidad, inmutabilidad y variedad. Opción 2 también me dice que son 3, me dice que son dactiloscopía, palmatoscopía y pelmatoscopía. Y opción 3 me dice que son 5, que son perenidad, inmutabilidad, puntos característicos, huellas y deltas. ¿Cuáles piensan ustedes que es la correcta? La 1, que tiene 3. Perenidad. Ya. Para mí la 2, que tiene las volví al 3 principio. opciones. Qué lindo cómo se debate esto. Yo no acoto. Tengo que arrancar de nuevo. ¡Fua! Exacto. A ver, dicen opción 2. La opción 2 me dice que son 3, que son dactiloscopía, palmatoscopía y pelmatoscopía. Y Vivi dijo que era la opción 1, que son 3 también, y que son perenidad, inmutabilidad y variedad. Si esa sería la única pregunta, para los únicos que me respondieron, la única que aprobaría es Viviana. Gracias Dios. Ah. ¿Sí? Los pilares fundamentales de la papiloscopía, ¿sí?, son la perenidad, la inmutabilidad y la variedad. Traten, cuando vayan a estudiar, sí, esto siempre les recomiendo, comprendan lo que lean, ¿sí? No estudien de memoria, porque pueden aparecer algunas preguntas, ¿sí?, en donde tiene opciones que pueden parecer similares a algo idéntico o similar dentro de lo que es el mismo tema, pero no estaría siendo, ¿sí? Por ejemplo, en esta, yo hablo también de la dactiloscopía, la pelmatoscopía y la palmatoscopía, ¿sí? Pero ahí yo estoy hablando de las partes en las que se divide la papiloscopía, ¿sí? No hablo de sus pilares fundamentales. Bien, entonces, sería lindo, sí, que todos, o sea, que los que puedan hacer un trabajo de investigación, hagan el trabajo de investigación, y para quienes tengan que estudiar, estudien, pero el tema está en que no van a ser corregidos de la misma forma, no van a ser evaluados de la misma forma, porque no es lo mismo que yo me siente a estudiar las 4, 5, 6 unidades que tengan, a que salga a investigar, lea, vaya armando un apunte, vaya buscando formas para presentar, para defender ese trabajo, ¿sí? ¿A usted le gustan más los trabajos? Sí. Y si usted da a elegir opciones de los trabajos para que no sean repetidos, había dicho. Sí, o sea, pueden trabajar en absolutamente todos los temas: lugar de los hechos, cadena de custodia, balística, que vamos a empezar a ver ahora, accidentología vial, medicina legal, lesionología, dactiloscopía, rugoscopía, keiloscopía, o sea, tienen muchos temas para investigar. Dentro de lo que es lesiones, se pueden abocar directamente a un solo tipo de lesiones, como pueden ser armas blancas, armas de fuego, putrefacción de cadáveres. ¿Cómo se presentaría el trabajo? Es decir, una investigación que sería algo general de todo el panorama, lo que condice a todo,
¿O usted da preguntas y nosotros investigamos? ¿Cómo es? No, ustedes investigan, sí, como ustedes vean que es la parte, no sé, que más les haya interesado. Por ejemplo, si vamos a ver qué pasa. Si vamos a huellas dactilares, ¿sí? Dentro de las huellas dactilares, ¿sí? Nosotros no solamente lo tenemos a Juan Bucetich como un referente, sino que hay varios precursores anteriores a él que han comenzado este trabajo, ¿sí? Dentro de lo que es la dactiloscopía, la papiloscopía, ¿sí? Hay una ciencia anterior a esa, Ujú. que la pueden investigar por ese lado. Va a aparecer también por ese lado todo lo relacionado a la antropometría, cómo se evaluaba anteriormente o cómo se daba por culpable a una persona, hasta llegar obviamente a cómo fue evolucionando, fue avanzando, ¿sí? Que van a aparecer el AFIS, el CODIS, y obviamente Juan Bucetich con su sistema dactiloscópico argentino, ¿sí? Eso sería por ese lado. Y Dentro de, tenemos a que ver, hacer sí, una investigación en general sobre un tema que elijamos. sí, eso sería. Y ¿Y obviamente al cómo lo momento de presentarlo al tema, de defenderlo, de hacer la ponencia, tendrían que, bueno, preparar un power o prepararse ustedes con algunos afiches, ¿sí? Y ahí ir presentando lo que sería eso que ustedes han investigado. ¿Cuántas preguntas nos hace también, aparte de entregar el trabajo? Porque si del otro lado son como 50 preguntas, a los que entregan trabajo, ¿cuántas? Los que entregan trabajo van a tener un tiempo, 5 minutos, 7 minutos para presentar el trabajo. Una vez que terminan esos minutos, les puedo hacer preguntas yo, quizás en algo que noté que tenían dudas, y sus compañeros también pueden agregar o hacerles preguntas. Obviamente que tiene que entrar dentro de lo que es el horario de clase, el tiempo. Por eso yo me baso en la cantidad de trabajos que van a presentar, divido la hora o la hora y media en eso, y les va a quedar a cada uno el tiempo exacto que tienen que tener. Que tienen que tener. Porque si no, si los dejo hablar, muchas veces se hace largo. Sí. Más si le toca a una alumna como Viviana y Verónica, eternos. Son malas, ¿eh? ¡Qué malas! Me incluí, Viviana, entre vos y yo, eterno. No, pasa que muchas veces uno cuando empieza a hablar, o sea, se empieza a ir, a ir, a ir, a ir, y obviamente Sí, son cosas que pasan en la vida misma. Hasta a mí me pasa. Así que, bueno, esto se prepararía un trabajo, por ejemplo, de puño y letra, o hay que tipear, ¿cómo es? lo ideal sería tipear porque a veces entran en confusiones en cuanto a lo que es la tipografía de sus letras. Si yo puedo leer una cosa y decía otra. Así que yo muchas veces recomiendo que tipeen, ¿sí? Bien. Ya no está haciendo trabajar mucho, pero bueno. A ver, en caso de que sea trabajo práctico, ¿cuántos hay hoy? 2. Yo también, no me anoté, yo también. 8 son hoy, ¿sí? De los 8, 2 únicamente están a favor de hacer trabajo práctico, que No, son yo Viviana también. y Verónica. Ah, y porque a mí me sobra el tiempo, es decir, trabajo, lo tengo dividido, puedo investigar. Pero bueno, Y todos el no tenemos... resto va por lo que son las preguntas. Bien, bueno. Fui por las preguntas. El tema es por el tiempo. Me parece que eso es lo que se estaba hablando hoy en el grupo. Sí. Por el tema laboral y eso, creo que la mayoría iban más por responder a las preguntas, porque para presentar el trabajo y eso por ahí se complica. Es mi opinión. En mi caso prefiero las preguntas y no presentar el trabajo. Sí. Yo entiendo,
¿sí? El tiempo que todos tenemos una familia, ya sea que tengamos niños, chicos o no, todos tenemos otros trabajos, ¿sí? La mayoría tenemos otras actividades, pero obviamente se entiende que si ustedes asumieron el compromiso, ¿sí?, de realizar este curso, también deben de comprometerse en cuanto a las consignas que se les solicite. Yo soy muy flexible también en cuanto a eso de darles a ustedes, por ejemplo, a elegir si quieren preguntas o quieren presentar trabajos prácticos, ¿sí? Por eso, yo repito, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Los que quieren preguntas, les voy a tomar preguntas, ¿sí? En el tiempo determinado, obviamente. Los que van a presentar trabajos prácticos, voy a aceptar los trabajos prácticos. Lo que sí, no pretendan ser evaluados de la misma forma. Los chicos que presenten trabajos prácticos quizás se les considera un poco más porque tienen que investigar, tienen que salir a leer, tienen que armar un apunte, tienen que armar una presentación, a diferencia de aquellos que únicamente se van a sentar a leer y a estudiar lo que ya tienen. ¿Sí? Yo Y al momento de respeto... ser, Sí, decime, Verónica. al momento de hacer el examen, yo creo que muchos consideran que no van a estar expuestos ante la cámara porque no va a ser en vivo el examen. No, es que Yo no quiero estar en contra de nadie, los ojo. dos Yo también, exámenes van a ser el día que yo les planteé, en el horario en el que yo les voy a decir que va a ser, va a comenzar a tal hora y va a comenzar en ese momento. Lo que sí, yo voy a dividir las salas, ¿sí? En una sala van a estar los chicos que van a presentar, que van a exponer, y en la otra sala van a estar los que van a rendir el examen. Estas preguntas, se abre el link, ¿sí? En un tiempo determinado y dura lo que yo lo programo. O sea que si yo digo que el examen dura una hora va a ser el tiempo que van a tener para realizarlo. Pasado ese tiempo, que son 60 minutos en realidad, pasado ese tiempo, se cierra y no se reciben más respuestas. ¿Sí? Y que sea lo que Dios quiera. Ahí es cuando le sale la bruja de adentro. Cerró y se cerró. Ya está. Es que es una cuestión de respeto para todos, que es lo que les vine pidiendo yo a ustedes desde el comienzo del curso. Es lo que pasa cuando les pedía puntualidad, que yo les decía que muchas veces los espero 5 o 10 minutos a que todos se conecten y de ahí comienzo. Pero una vez que yo comienzo es muy difícil que yo los acepte, porque quizás estoy hablando, está exponiendo a alguno de ustedes, estoy haciendo una presentación de algún Power y no da cortarlo para poder aceptar a un compañero y volver a empezar. ¿Sí? Okay. Es una cuestión de respeto hacia el otro también. Entonces quedamos así, ¿sí? Me dicen, por privado, sí, Jorge. En caso del trabajo, ¿cómo era la presentación? Seleccionan un tema, ¿sí?, de todos los que hayamos visto. Investigan, como les daba el ejemplo recién en cuanto a lo que son huellas dactilares. Claro. Para explicarle cómo era que había que hacer. Por ejemplo, dentro de lo que son las huellas, sabemos que existieron precursores anteriores a Juan Bucetich, o Juan Bucetich se basó en otros estudios, ¿sí? Entonces, investigar eso e ir relacionando e ir dándole un hilo conductor en donde vamos a ver los principales precursores hasta llegar a Juan Bucetich, la evolución de las huellas, sistema dactiloscópico argentino, sistema CODIS, sistema AFIS, cómo se realiza la toma de impresión de huellas, qué es lo que nos fijamos en una huella, qué es lo que necesita una huella para poder realizar un cotejo, para poder hacer una comparación con otra huella. Obviamente van a hablar de los puntos característicos, cómo se realiza esta búsqueda de puntos característicos, cómo se ve una huella, todo eso, pero siempre tratando de buscar un hilo conductor, ¿sí? Otro ejemplo que daba en cuanto a las lesiones, ¿sí? Nosotros hemos hablado de lesiones por armas de fuego, lesiones por armas blancas. Dentro de las lesiones por armas blancas, ¿sí?, vimos una serie de tipos de lesiones, ¿sí?, de cómo se ven las heridas. Entonces ahí ustedes podrían profundizar más en cuanto a la profundidad de esas heridas, cuándo se da,
cuándo una herida de ese tipo puede provocar la muerte, basándonos en la parte anatómica humana, basándonos en las partes que son más o menos, que tienen más o menos riesgo, ¿sí? Dependiendo de la forma en la que se realice el corte o la puntada, ¿sí? Ya, por ejemplo, si no se deciden investigar en cuanto a lo que son las lesiones por armas de fuego, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Lo pueden relacionar directamente con balística, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora también en cuanto a lo que es la balística, tipos de arma, tipo de proyectiles, y en cuanto a las lesiones que nos dan, si orificios de entrada, orificios de salida. Recuerden que habíamos visto que dependiendo de la distancia del disparo, sí, van a ser las características que nosotros vamos a ir viendo en esas heridas, ¿sí? Dependiendo de la morfología, ¿sí? De esa herida, ¿sí? Nosotros podemos deducir a qué distancia se efectuó el disparo, con que las diferencias que puede haber entre un proyectil que sea, no sé, de un tamaño considerable a uno pequeño, cómo quedaría por dentro el cuerpo, todas esas cosas más o menos, no sé, es lo que se me ocurre ahora, que es por donde ustedes podrían ir encarando lo que sería esa investigación. Sí, y eso cómo se envía, cómo. Hacen un PDF, un documento, ¿sí? Me lo envían, yo lo leo, ¿sí? Y obviamente en el momento en el que hagan la presentación, yo voy a estar con ese trabajito también viéndolo, y capaz que si ustedes dentro de la presentación hay algo que no pusieron, o que quizás estuvo, que yo considere quizás que estuvo flojo, les hago algunas preguntas y eso. Y claro, o sea, ese día de la exposición del trabajo hay que hacer alguna lámina, algo. Pueden presentar un PowerPoint, ¿sí? Una presentación en Power, o pueden presentar un afiche, una lámina, sobre todo si lleva demasiadas imágenes o necesitan presentar algunas imágenes en donde trabajar, que obviamente eso les va a servir de ayuda más que todo para ustedes, para poder realizar la exposición. Así que Muy bien. sería eso. Es muy Todo flexible, eso lo debería profesora. hacer el 29 de septiembre, ¿no? Todo eso hasta el último viernes de septiembre, porque la primera semana de octubre tendrían el recuperatorio. Que ya no está dando. A ver, Nos sería, vemos en octubre entonces. claro, sería hasta el 29 No, dice, eso no va a de haber. septiembre. El 29 de septiembre ustedes tendrían que realizar la exposición y rendir todos aquellos que quieren la evaluación, ¿sí? Lo que sí, los chicos que exponen, yo voy a necesitar que me envíen el trabajo entre el 27 y el 28, para yo tener tiempo de leerlo y de saber qué es lo que voy a escuchar en la ponencia que ustedes hagan. Creo que nos quedan 3 clases. Hoy vamos a hablar de balística. Vamos a terminar con heridas de fuego, balística. Sí. Sí, ojo que también tienen lugar de los hechos, que es súper fácil eso, cadena de custodia. Sí, hay muchos temas lindos para trabajar. El tema es, yo en mi caso, por ejemplo, más allá del tiempo, se me complica el tema del power y todas esas cosas. Yo no manejo mucho la parte de computación, entonces se me complica. De mil amores, y cualquiera de las dos me viene bien, pero sí, ese es el problema. El tema Pero del lo voy a intentar. pueden usarlo directamente, no sé, a ver, no tengo acá.
Pero no sé, ¿pueden imprimir una serie de fotografías o una serie de cuadros que a ustedes les sirva? ¿O hacer un solo tipo de mapa conceptual y ahí les va a ir dando a ustedes esos hilos conductores para ir haciendo la ponencia? Claro. O presentar una ficha directamente, lo colocan atrás y empiezan con un puntero, con una regla, así, y se van guiando con eso. Como que si nosotros fuéramos El tema- profesores vendría a ser. Exactamente, Así voy a hacer, sí. sí. Exponer Sí, a la sí. antigua. Esto, más que nada, es porque suele pasar, ¿sí? De que nosotros presentamos un trabajo bello, hermoso, pero que no lo investigamos nosotros, que lo bajamos directamente de internet. Entonces, ustedes me mandan eso y después vienen y se ponen y lo estudiaron de memoria encima, y se ponen a decirme todo, bla, 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 hasta que en un momento se trabaron y no avanzan más. Entonces, el hacer un power, el hacer un afiche, el hacer como un pequeño mapa conceptual, sí son ayudas, memorias para ustedes también. ¿Sí? Para saber qué es lo que sigue. Y también para que no hablen demasiado. Estamos en el Disculpa. horno. Sí, decí, Vivi. No hablé yo. Ah, bien. Pensé que estabas por decir algo. Disculpa. Bueno, entonces quedamos así. Los que quieran examen, sí, me avisan en el grupo. Y los que quieran el tema de los trabajos prácticos, me avisan por privado y me avisan el tema de los temas, ¿sí? Que han seleccionado. ¿Puede ser más de uno? ¿De un tema? Sí, eso es cuestión de ustedes. Ah, bien. Ustedes van a ver cómo lo van a ir enganchando o cómo van a ir haciendo ese hilo conductor. El resto de sus compañeros se quedó muy callado. No se asusten, chicos. De todas formas, ya les mostré más o menos cómo es el examen en cuanto a las preguntas. Bien. Entonces, comenzamos con la clase del día de hoy, Delfina. Tengo que levantar la mano, Delfi, y decir, Buenas tardes, disculpe. hola, bueno. Quería saber nada más sobre el tema del examen porque justo recién salí de trabajar y me pude conectar. O sea, cómo iba a ser y eso. Bien, tienen las dos opciones abiertas. Si vos querés seleccionar un tema e investigarlo, me avisas por privado cuál va a ser el tema y te detallo bien cómo lo tenés que hacer. Y si no, estudiar absolutamente todo lo que les dé yo hasta el final. Y en base a eso, el día 29 van a tener que rendir a través del formulario de Google, que va a tener un tiempo límite para que ustedes contesten esas preguntas. Una vez pasado ese tiempo, no se reciben más preguntas y después a esperar la planilla con quienes aprobaron y quienes van a recuperar. Ah, bueno, muchas gracias, entendí. Bien, ¿bien? Bien, entonces. La clase pasada, ¿a dónde nos quedamos? A ver qué se acuerda. Hablaron de las lesiones causadas por la explosión, ¿puede ser? Yo no Bien, estuve, pero estuve en el bien, lesiones causadas por cuarto, explosión, lesiones causadas por quemaduras, ¿sí? Por heladura. Y habíamos ya comenzado a hablar en cuanto a las lesiones por armas de fuego, que se me trabó la máquina y no les pude mostrar algunas imágenes, ¿verdad?
Entonces, ahí les muestro las imágenes esas que quedaron pendientes. Y vamos a comenzar, vamos a terminar de ver lo que serían esas lesiones para comenzar ya con lo que sería válido. ¿Bien? Bien. Bueno, ahí tienen cómo se vería lo que es un orificio de entrada, ¿sí? Recuerden que yo hablaba de ese orificio de entrada, la zona de fish, la zona de tatuaje, la zona de falso tatuaje. ¿Qué es lo que pueden observar ustedes? Primero que les llame la atención dentro de lo que es esa herida, ¿sí? Van a ver principalmente como un pequeño punto, ¿verdad? Un La orificio. entrada de Sí, ese orificio. orificio. Ese orificio, ¿sí? Dentro de esos orificios, dependiendo del tamaño, ¿sí? De la bala que ingresa, obviamente va a ser el tamaño de ese orificio. Muchas veces son pequeños, ¿sí? Y se pueden confundir con heridas punzantes, ¿sí? Heridas punzantes por armas blancas. Los detalles se van a basar en cuanto a las otras zonas que nosotros encontramos, como es la zona de fish, la zona del tatuaje, que es toda esa parte que nosotros vemos en negruzca, ¿sí? Y la zona de un falso tatuaje, ¿sí? Eso nosotros lo vamos a ver, principalmente porque vamos a notar esa parte negruzca, ¿sí? Que es la zona del tatuaje, que es lo que les había dicho que era la zona del tatuaje, porque se llamaba tatuaje. Pólvora. Bien, porque quedaban incrustados los granos de pólvora que no habían sido encendidos, básicamente, y que no se habían quemado, ¿bien? Entonces, dependiendo de la forma en la que nosotros veamos esos granos de pólvora, ¿sí? Que pueden estar todos muy, muy, muy juntitos o todos dispersos, son uno de los indicios que nos va a dar a nosotros en cuanto a lo que es la distancia, ¿sí? En la que se realizó el disparo. La zona del falso tatuaje. Esta zona de falso tatuaje, ¿por qué se le dice falso tatuaje? Porque muchas veces puede quedar una zona, ¿sí? Que esté oscura, confundiéndose con la zona de tatuaje en donde se piense que tienen estos granos de pólvora alojados, ¿sí? Cuando en realidad lo único que fue es que hubo un poco más de contacto, ¿sí? Entre el arma, ¿sí? O sea, fue demasiado corta la distancia. Entonces, ese humo, ¿sí? Que sale junto con lo que sería la bala, provocó, ¿sí? Como una pequeña quemadura, y es en donde nosotros podemos notar esa zona de falso tatuaje, ¿sí? Acá vemos lo que sería una morfología de las heridas por arma de fuego, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la mano, que, a ver, no tengo para hacer zoom acá. Podemos ver como un pequeño punto, ¿sí? Es una lesión, ¿sí? Que sería obviamente la herida de entrada, que ya lo habíamos hablado, que habíamos dicho que esta lesión se produce cuando el proyectil entra al tejido y genera una cavidad temporal, ¿sí? Acá tenemos otro, en donde obviamente esto ya está en la morgue, ¿sí? En donde fue lavado el cuerpo, fue rasurado para poder estudiar bien lo que sería la morfología de esa herida. En cuanto a las heridas de salida, ¿sí? Recuerdan que yo les hablaba de que la mayoría de las veces es estrellada, ¿sí? Y también les aclaré que muchas veces puede ser similar una herida de entrada a una herida de salida, ¿sí? Entonces, primero y principal, no toda herida de entrada, ¿sí? Tiene una herida de salida. Y en ocasiones pueden existir varias heridas de salida debido a lo que sería la fragmentación de un hueso, que va a producir obviamente lo que sería el proyectil. El proyectil, dependiendo de la fuerza con la que ingrese al cuerpo, ¿sí? Van a ser en realidad los daños que provoca.
Generalmente las heridas de salida son más grandes, ¿sí? Y tienen bordes que están mal definidos y se pueden considerar bordes irregulares, ¿sí? Como esta que tenemos acá y como esta chiquitita que tenemos acá. En cuanto a la herida interna, no sé si alcanzan a ver este brazo. Son las lesiones que causan principalmente las heridas de un arma, ¿sí? A baja velocidad, donde se da un daño tisular por, obviamente, el contacto del proyectil con el tejido. ¿Sí? Se ve como un pequeño derrame interno, que dependiendo, obviamente, la zona en la que se produce, nosotros lo vamos a poder ver a simple vista y va a estar y va a ser notable, ¿sí? En lo que sería la superficie del cuerpo. Eso en cuanto a esta morfología, ¿sí? De las heridas por armas de fuego. Antes de continuar, ¿sí? En cuanto a lo que son las investigaciones y las formas de trabajo, ¿sí? O la famosa inspección técnica en lo que sería la morgue. ¿Cómo suponen ustedes que comienza esa inspección técnica? ¿Cuáles serían las primeras acciones que se realizan? Se busca las heridas en el cuerpo. Sí, ¿y qué más? Se describe la edad, Los tatuajes. Bien, se van describiendo y a la las persona. características del cadáver. En el caso de una entrada y salida de orificio de bala de arma de fuego, se agarra con una pincita para sacar la bala. Bien, bien. Se lleva a investigar. Démosle. Se Sí, lleva a no, investigar, démosle. vendría a ser la parte de atrás de la bala para ver qué calibre es. Bien. Nosotros sabemos, obviamente, sí, que cuando llegamos a un lugar de los hechos en donde estamos en presencia de un cadáver, nosotros hacemos un análisis muy superficial en cuanto a qué es lo que le pudo haber sucedido, ¿verdad? Pero en lo que sería la morgue es en donde nosotros comenzamos a realizar, obviamente, los análisis más relevantes. Va a surgir quizás, van a haber veces en realidad, sí, que ustedes van a querer estar presentes en estos análisis que se realizan en la morgue, o directamente van a esperar al informe que les dé el médico forense, ¿sí? Lo ideal muchas veces es tratar de estar en la morgue, ¿sí? Para poder observar más detenidamente todas las características que presenta este cuerpo, ¿sí? Primero y principal, cuando un cuerpo llega a la morgue, ¿sí? Lo primero que se hace en caso de que el cuerpo presente algún, tenga todavía su vestimenta, vamos a comenzar a retirar las hojas, ¿sí? ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo piensan ustedes que se realiza este retiro de ropa? ¿Se corta? Para no mover el cuerpo, digo, se empieza a cortar. Se saca la ropa y se pone en una bolsa. Sí. Después se realiza todo lo... ¿Para qué se la pone en una bolsa? ¿Por qué se la pone en una bolsa? ¿Cómo? No lo escuché. Para no ¿Por contaminar qué las la evidencias. colocamos en una bolsa? Para no contaminarlas. Para que no se contaminen las evidencias, los tejidos, las fibras que tengan la remera o el pantalón o todo lo que tengan tiempo. Bien, cuando nosotros vamos a retirar la ropa, ¿sí? Podemos hacerla cortándola, ¿sí? Pero cuidando por dónde vamos a hacer todos los cortes, ¿sí? O también las podemos ir retirando en lo que sería el orden inverso en la que uno se va a vestir. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de guardar y conservar lo que serían nuestras prendas? ¿Sí? Nosotros tenemos que conservar lo que son
botones, todos los sistemas de cierre que pueda tener la prenda, ¿sí? Nosotros los debemos de conservar. ¿Para qué piensan ustedes que hay que conservar esto? Por las huellas. Bien, por las huellas, por algún rastro quizás de también de ADN, sí, que pueda quedar en estos sectores, sí, o en estas partes de las prendas. En caso de que la prenda de vestir, sí, o las prendas de vestir tengan todavía, estén impregnadas en algún fluido biológico, ¿cómo piensan ustedes que debe de realizarse el mantenimiento de esa prenda? O así como está, la guardo dentro de una bolsa y listo. Hay que esperar que se sequen. Bien, ¿cómo la secamos? ¿Con un secarropa? No, ¿La ¿Con un tendemos secador al de pelo? sol? ¿Secador de pelo? Puede ser, ¿qué más? dejando la ¿Secador temperatura de del pelo ambiente. o colocamos en un lugar ventilado y dejamos que se sequen solas? Siempre y Eso cuando está el lugar relacionado a cadena y ventilado. custodia. A ver, Si no hay humedad. ¿Cómo? eso está relacionado a cadena de custodia, que habíamos hablado dentro de cadena de custodia, cómo se conservan las prendas. Una bolsa. En bolsas de, En bolsas de de papel, madera, había dicho, de papel madera, En bolsas O en de una papel caja. madera. de papel Sí. madera. Si están demasiado húmedas, ¿cómo las En una caja. secábamos? Se secan de forma como Natural. 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 ¿Para qué se secan de manera natural? A ver qué piensan ustedes. Sí, porque si es Porque una al evidencia secarse no de se manera puede natural lavar. Claro, queda todo. Si la secamos de una manera natural, ¿sí? Esta condición que deben de tener las prendas de vestir para nosotros poder trabajar después, es que una vez que se seca, ¿sí? La sangre en este caso, en caso de que tengamos una prenda impregnada en sangre, ¿sí? Una vez que se seca, nosotros junto con los reactivos y los hisopos, ¿sí? Vamos a poder trabajar mejor y poder, a través de un raspado, ¿sí? Extraer esa sangre adherida a esas fibras para poder hacerle, obviamente, los análisis que debamos de hacer. Bien. En cuanto a, si tenemos, no sé, a ver, si veo que sobre esa prenda, ¿sí? Presenta alguna raspadura, algún corte, algún orificio. ¿Qué es lo que hago? ¿Lo conservo, lo investigo, lo observo? Se saca una foto y después se observa. Bien, bien. Trato de tener un registro y eso también me va a dar a mí en cuanto a la relación de algún posible accidente que haya tenido antes, en caso de que se haya movido el cuerpo, que se haya raspado en algún lado, que se haya enganchado en algún lado, se haya destruido esos tejidos de esas vestimentas, ¿sí? Existen algunos peligros en cuanto a lo que es la investigación, en cuanto a lo que es la observación de un cadáver. Sí, ¿Cuáles podrían ser? A ver, les doy un ejemplo. Peligro. En caso de que hayamos estado, en caso de que se nos llamen porque encontraron un cadáver en donde aparentemente la persona habría sufrido una descarga eléctrica. Es lo primero que nos tenemos que asegurar nosotros en ese lugar de los hechos. cortar la energía primero. Resguardar la escena del crimen. Sí, y exactamente lo que dijo Natalia, sí, debemos de verificar que todavía no hayan descargas en el lugar, porque si no nosotros podemos hacer lo siguiente.
¿sí? Entonces, nosotros debemos de verificar, ¿sí? En cuanto a lo que sería la presencia de algún elemento que sea peligroso, obviamente, para con nosotros y para con el resto del equipo. En caso de una explosión, también debemos de verificar, obviamente, que no puede ocurrir otra. En caso de, a ver, ¿qué otro caso podría ser? En caso de que la persona haya inhalado monóxido de carbono o algo de eso, debemos de ventilar el lugar, ver la Cortar el forma suministro. exactamente que el lugar esté ventilado y recién ingresar a trabajar, sí, porque obviamente primero vamos a ingresar y vamos a darnos con el cadáver. Y después de eso, recién quizás cuando realizamos la protección y el aseguramiento del lugar, vamos a tener en cuenta lo que serían esos detalles. A ver qué más dentro de lo que es la morgue. Bien, hablamos ya de las fotografías, ¿sí? ¿Cómo se toman esas fotografías? ¿Qué tipo de planos opinan ustedes que se les realiza? Un plano general primero. ¿Sí? Los panorámicos. ¿No va primero fotografiar el cuerpo y después lo que va alrededor? Por solo hecho de cubrir el tema de una escena. Bien, recuerden que ahora estamos trabajando directamente en lo que sería el amor, ¿sí? O sea que nosotros primero le haríamos un plano general, ¿sí? O total a lo que sería el cuerpo. Y en base a eso, después iríamos ampliando cada uno de los detalles que notemos en ese cuadro. Por ejemplo, si encontramos un orificio provocado, no sé, por un arma de fuego, ¿sí? Vamos a tomar una fotografía, vamos a tratar de buscar el orificio de salida. Esas tomas fotográficas que nosotros vamos a realizar, obviamente van a ir acompañados de algo. ¿Qué sería con lo que vamos a acompañar? Con el testigo métrico. Bien. ¿Para qué sería eso? Para saber la dimensión del orificio. Bien. Otra cosa en cuanto a lo que son las tomas de fotografías, ¿sí? Se deben de hacer tomas fotográficas de cuando ingresa el cuerpo al cadáver y después se realizan tomas fotográficas al cuerpo una vez que ha sido lavado, ¿sí? Entonces ahí vamos a notar diferencia y se van a notar también más en detalle las posibles heridas que pueda tener. ¿Qué más? A ver, en cuanto a la búsqueda de huellas dactilares, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se realiza esa búsqueda sobre un cuerpo? ¿Cómo buscaríamos esas huellas sobre el Agarra la cuerpo? mano al cuerpo y se le hace como la certificación. Le hace de cada dedo para identificarlo. Sí, eso en cuanto a las huellas de la víctima. Pero si yo quiero buscar huellas latentes en el cuerpo, ¿es posible? ¿Se puede? Se podría llegar a conseguir huellas si el muerto presentase alguna hematoma en sí que nos indique que hubo agarramiento, digamos. A ver, ¿quién más? Los golpes. A ver, la pregunta es fácil. ¿Se puede o no se puede buscar huellas latentes sobre un cadáver? Sí, se puede. Se Sí, podría, se puede. pero creo que es
Si se puede, hay alguien que esté en duda, otros que dicen que no. Sí se puede, ¿sí? Nosotros vamos a espolvorear, ¿sí?, un reactivo tanto en la ropa como sobre el cuerpo. Para, obviamente, no en el total del cuerpo, sino en zonas que nosotros consideremos que podemos encontrar huellas, ¿sí? Como puede ser en el cuello de la víctima, en un brazo, en el rostro, ¿sí? Dependiendo, obviamente, de la situación que ha pasado anterior a la muerte. Quizás si hablamos de violencia de género, quizás si hablamos de un suicidio, cuando en realidad fue un homicidio, o de un homicidio, ¿sí? Nosotros basándonos en el informe, ¿sí?, o en los primeros testimonios que tengamos, vamos a ver o vamos a seleccionar las partes del cuerpo en donde nosotros vamos a realizar esa búsqueda de huellas latentes, obviamente tratando de relacionarlas con el agresor, ¿sí? En cuanto al método, el método es exactamente el mismo para realizar el levantamiento de las huellas en lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? Solo que en este caso el activo que se utiliza es un polvo blanco que se activa, ¿sí?, con lo que sería la luz, ¿sí? En base a eso vamos a ir haciendo después el levantamiento de estas huellas que se realiza a través de también una cinta adhesiva. Y después nosotros agarramos esas huellitas y las mandamos al laboratorio para que las examinen, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a cómo vamos a investigar, ¿sí?, este cuerpo. Creo que no me faltó nada. Ah, sí, algo más. Debemos de realizar un registro en cuanto a lo que son las pertenencias de este cuerpo, ¿sí? Qué es lo que encontramos, qué es lo que tenía, en cuanto a sus bolsillos, en cuanto al cuerpo en sí, si es que presentaba aros, cadenitas, pulseras, algún anillo, ¿sí? Se hace la descripción completa de lo que se encuentra. Exactamente. ¿Para qué suponen ustedes que se hace este registro de pertenencias o esta descripción, como acaba de decir Verónica? ¿Para identificar el cadáver o para los familiares que lo vieron? ¿No? Sí, ¿y para qué más? Porque esas pertenencias, ¿qué es lo que hace? Se las saca y Claro, se y las la envía a deuda. la laboratoria. Claro. Esas pertenencias van con una cadena de custodia. Ujú. Para ¿Para que qué al sería momento eso? de volver a levantar la cadena de custodia y volver a trabajar, se esté hablando sobre las prendas que ocurrido sean esas. Exactamente, nosotros de esa forma nos garantizamos que nadie va a manipular ninguna de esas pertenencias y van a ser exactamente las mismas con las que hemos encontrado el cuerpo, ¿sí? Es por eso, profesora, que se detalla el tema del color, la marca en el caso de las zapatillas, el número. Exactamente, ni más ni menos. Se describe a detalle exactamente todo lo que se encuentra. Bien. Bueno, entonces, dicho todo eso, ya pasamos directamente a una nueva unidad, ¿sí? Es una unidad cortita, que es la unidad de balística. ¿Alguien sabe a qué hace referencia la balística o de qué hablamos cuando mencionamos balística? A las armas, ¿no? ¿Qué tipo de armas? Y pueden ser portátiles y no portátiles. La dirección del ¿Cómo se proyectil. llaman esas armas? ¿Armas de? Armas de fuego. Fuego. Armas de fuego. Fuego. Bien. De fuego corta, larga. Por la longitud es arma larga o arma corta. Bien. A ver,
Nosotros, dentro de lo que es la criminalística, sí, obviamente vamos a estudiar las armas de fuego, ¿sí? Los proyectiles. Vamos a estudiar todos los relacionados, ¿sí? A los fenómenos, ¿sí? Que suceden dentro de un arma hasta que sale el disparo. ¿Bien? Existen obviamente para este estudio, ¿sí? Los famosos peritos en balística, ¿sí? Son personas idóneas que se han especializado en el manejo de armas de fuego, diferencias, características, tipos de armas y todo lo que conlleve esto. Nosotros, básicamente ustedes sobre todo, van a tener muy superficial, ¿sí? Lo que sería este tema de la balística, en donde obviamente nosotros vamos a estar viendo o vamos a estar relacionados a todos aquellos hechos delictivos, ¿sí? Que estén relacionados con un arma de fuego, en donde podemos encontrar un arma de fuego, algún elemento que haya estado relacionado con un arma de fuego. Dentro de esos delitos, no se podemos tener homicidios, suicidios, algún robo a mano armada, bueno, todo tipo de delito que involucre obviamente lo que es el uso de estas armas de fuego, ¿sí? ¿A qué llamamos nosotros básicamente balística? ¿Sí? Es obviamente la ciencia que tiene por objeto lo que sería el cálculo de el alcance y la dirección de los proyectiles en lo que sería el espacio. ¿Sí? Dentro de lo que es la balística se divide en 3 o 4 shows. ¿Sí? Tenemos balística interior, balística de efecto y balística exterior. ¿Cuáles suponen ustedes dentro de estos 3 tipos de balística el que nosotros estudiamos? ¿Efecto? Perfecto, dicen por ahí. A ver qué onda más. Interior, efecto y exterior, dijo profe. Balística interior, balística de efecto, ¿sí? Balística exterior o balística forense. Balística forense. Balística forense puede ser. Sí, ¿Por qué para mí todos se inclinan a la balística forense? A ver. porque me parece que es la que está asociada a algún hecho, algún para investigar ¿Qué pasó con ese la arma? otra. Claro, Mm. Ahora es como cuando se presta la confusión, porque el efecto también podría ser el resultado de lo que provocó el arma que vamos a trabajar nosotros. Bien, bien. Dentro de lo que es la criminalística, obviamente nosotros tenemos que saber generalidades de estas 3 ramas, ¿sí? En las que se divide la balística. Pero concretamente nosotros nos abocamos únicamente a una, que es la balística interior. ¿Qué es la balística interior? A ver. La balística interior. ¿Qué piensan ustedes que es la balística interior?
¿El alcance? ¿El movimiento? Puede que vamos por ahí. ¿Pueden visualizar ahí? Sí. El efecto del disparo. La propulsión del disparo. La balística interior, ¿sí? La balística interior se ocupa de estudiar todos los mecanismos y fenómenos que ocurren en el interior de un arma de fuego, a partir del momento en el que el percutor golpea el fulminante del cartucho hasta que el proyectil abandona la boca del cañón. Yo no recuerdo si les solicité a ustedes que buscaran la nomenclatura o las partes de un arma de fuego. Me parece que sí. Sí. Bien. Entonces, si la tienen a mano, busquen en dónde se encuentra el percutor, ¿sí? El fulminante, y la boca del cañón. Ujú. El percutor. Sí. Bien, o sea, a ver, la definición, repito lo que nos dice, que se ocupa de estudiar todos los mecanismos y fenómenos que ocurren en el interior de un arma de fuego, a partir del momento que el percutor golpea el fulminante del cartucho, hasta Es que el cuando dispara la bala. abandona, exactamente, hasta que el proyectil abandona la boca del cañón, ¿sí? O sea, desde que se ejecuta el disparo hasta que sale la bala, ¿sí? Eso sería lo que estudia esta balística interior, ¿sí? Obviamente se estudia también todo lo relativo a las armas de fuego, cómo es la estructura, el funcionamiento, la carga y cómo se dispara cada uno de ellos. Es una llama, ¿sí? Que también estudia la forma en que la energía en reposo contenida en el propelente se libera y se convierte en energía cinética de un proyectil. ¿Cuál es la importancia de la balística? ¿Sí? Tiene una gran importancia ya que es de gran interés forense, que va a dar lugar a la producción de lo que serían las marcas, ¿sí? O las improntas por activación del fulminante del cartucho a través del percutor del arma, generando detalles que nos permiten luego a nosotros, obviamente, realizar estudios de confrontación con material obtenido de disparos textiles. El forzamiento del proyectil por el interior del cañón va a dar lugar a las denominadas estrías, ¿sí? Que le conferirán al proyectil esta habilidad. La habilidad hablamos de cuando comienza a girar, ¿sí? Y dirección durante su vuelo. Estos detalles estriales nos permiten también, mediante un estudio comparativo, determinar de qué arma salió el proyectil que nosotros estamos estudiando. Estas estrías, ¿sí? O estas ánimas, ¿sí? Que también se les denominan de esa forma, vendrían a ser la identidad del arma de fuego, ¿sí? O las huellas que va a dejar el arma de fuego sobre el proyectil o sobre la bala, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos las comparaciones para poder determinar, en caso de que tengamos un arma y varios proyectiles en el lugar de los hechos, podamos también relacionar si efectivamente esos proyectiles salieron de esa arma que está en ese lugar de los hechos o quizás esté involucrada otra arma de fuego. Los elementos que encontramos nosotros en el estudio, ¿sí? Van a ser la relación entre el peso de la carga y el peso del proyectil, la medida de los calibres, el tamaño, la forma y la densidad de la pólvora, también denominada carga propulsora, la presión y la temperatura en este cañón, el tamaño de la recámara y la longitud del cañón. En cuanto a los cartuchos, ¿qué son los cartuchos? ¿Sí? Los cartuchos son, nosotros en realidad denominamos cartucho
a un conjunto que está formado por un recipiente metálico, que puede ser de papel o de plástico, llamado vaina o casquillo, la bala, la pólvora y el fulminante, ¿sí? El fulminante únicamente actúa en cartuchos metálicos, ¿sí? Los cartuchos semimetálicos, por ejemplo, los de escopeta, que son los que más pueden ustedes reconocer, presentan aparte perdigones o postas, ¿sí? Que los alojan entre lo que sería la pólvora y las municiones. Bien. Acá entonces tenemos un cartucho, ¿sí? En donde vemos de abajo hacia arriba tenemos el fulminante, la pólvora, la vaina, que sería lo que contiene la pólvora, y el proyectil o la bala, ¿sí? En este caso tenemos otro tipo de cartucho que también presenta el fulminante, la pólvora, la vaina o el proyectil y la bala. Y acá tenemos unos semimetálicos, ¿sí? Como es el de una escopeta, que contiene lo que sería el culote, el pistón, ¿sí? Que es algo que tiene en el centro, la pólvora, el taco, ¿sí? La vaina, sabemos que es lo que contiene todo lo que sería la pólvora, el taco y los perdigones. ¿Bien? La bala. ¿Qué sería la bala? La bala es una de las partes principales que nosotros tenemos en un cartucho. Tiene una función fundamental en lo que sería el éxito del disparo. Obviamente, gracias al impulso que le facilita la pólvora, va a realizar una trayectoria hasta el blanco, en donde va a terminar de ceder lo que sería esa energía residual, desarrollando lo que sería en ese caso la balística exterior y de efecto. En cuanto a lo que es un arma de fuego, en cuanto a lo que sería ya una definición dentro de lo que es la balística, porque nosotros creo que anteriormente hemos hablado de una definición, pero dentro de lo que son las lesiones. Si nosotros hablamos ya directamente y relacionado en la balística, vamos a hablar de que es un aparato mecánico que propulsa lo que sería un proyectil a una alta velocidad a través de un tubo, como resultado obviamente de la expansión de gases que se produce al quemarse lo que sería el combustible. Las armas de fuego han ido cambiando, ¿sí? Han ido evolucionando, pero aún así se basan en forzar lo que sería un proyectil a través de un cañón. No, acá tenemos una pistola, ¿sí? Más básicamente, en donde tenemos su nomenclatura o sus partes, ¿sí? Comenzando de abajo hacia arriba tenemos lo que es la cacha, ¿sí? La culata, que es esta partecita de acá abajo, la empuñadura, que es de donde la vamos a sostener, la cola de castor, el seguro, que es como un ganchito, el martillo, que cuando se carga después se hace hacia atrás, el retén de la corredera, el alza, ¿sí? Que esto nos sirve para mirar, ¿sí? O mirilla, algunos dicen mirilla. Ventana expulsora, la corredera, esto se hace hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? El guión, la famosa boca del cañón, la palanca de desarme, el guardamonte, ¿sí? El gatillo, el famoso gatillo, el perno expulsor, este es como un botoncito que nosotros al presionar sale lo que sería el cargador y obviamente en donde va colocado el cargador se denomina alojamiento, ¿sí? En cuanto a las armas, ¿sí? Como hacía mención uno de ustedes hace un rato, sí, tenemos diferentes tipos de armas. Entre ellas tenemos las que se diferencian en cuanto a los tipos de disparos que tienen, que son las de monotiro, mecanismos por repetición, semiautomáticas y automáticas, ¿sí? Dentro de estas clasificaciones nosotros vamos a hablar que las de monotiro son todas aquellas que carecen de lo que sería el lugar de almacenamiento y solo puede ser cargada con un cartucho, ¿sí? Una vez que se realiza el disparo, se recarga manualmente y así sucesivamente. Vamos disparando y vamos recargando.
Después tenemos los mecanismos de repetición, ¿sí? Por ejemplo, lo que sería el revólver. No sé si alguno de ustedes buscó la nomenclatura o las partes de un revólver. En donde vemos que la estructura de por sí del revólver es mucho más simple, ¿sí? Es un tipo de arma que nunca falla, muy rara vez falla en cuanto a lo que son los disparos, y presenta lo que sería ese mecanismo de repetición, ¿sí? Ya que no tiene cargador, ¿sí? Sino que tiene algo que se denomina tambor. En ese tambor van alojados todos los cartuchos, ¿sí? Y nosotros, a medida que vamos presionando lo que sería el gatillo, va realizando los disparos, ¿sí? Después tenemos los semiautomáticas, como lo son las pistolas, que acá estas trabajan a través de lo que es el movimiento de la corredera, ¿sí? Esta corredera, cómo se efectúa su movimiento, es a través de lo que sería la producción de gases que tienen que ver con lo que sería la deflagración de la pólvora. ¿Qué sería la deflagración de la pólvora? ¿Alguien sabe a qué se denomina deflagración? Perdón, ¿qué dijo, profe? No la escuché. Deflagración. Es cuando se quema, es cuando no se quema la pólvora, es cuando se inicia ese fuego. ¿Qué piensan ustedes, la gente? Cuando quema, A ver qué anda más. La deflagración de la pólvora. Es cuando se enciende, ¿sí? Cuando sí, es cuando comienza a quemarse lo que sería la pólvora, ¿sí? Estos gases que van surgiendo son los que permiten cargar todo un cartucho completo automáticamente en la recámara y queda listo para poder ser disparado. Y por último tenemos las automáticas, ¿sí? Que son las que contienen o tienen un proceso consecutivo de disparos, como puede ser una ametralladora. Bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó todo claro? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Bien. Perfecto, entonces. Perfecto. No hay dudas entonces por el momento. Se nos fue la luz. Bien. Estaríamos y los veo la próxima clase. Recuerden, en cuanto al examen, repito, los que vayan a realizar trabajos prácticos por privado me dicen, ¿sí? Para que no se repitan en caso de que algún compañero ya lo haya elegido. Y obviamente el resto que no se comunique conmigo por privado van a ir directamente a lo que sería el examen a través de cuestionario, ¿sí? Profe, Perfecto. Sí, Verónica. viendo un poco la primer clase sobre lo que hicimos de la escena de los hechos, todo el proceso ese que hicimos algunos en Sí, cuanto a fotos, ¿eso lo podemos sí, tomar en cuenta para el momento de un trabajo práctico? sí. Bien. O sea que herramientas para hacerlo tenemos. Exactamente. Muy bien. Conclusión, le decimos por privado qué tema elegimos.
Y usted nos Exactamente, dice, y usted nos va a contestar cómo quiere que se lo entreguemos. exactamente. Lo voy a pensar. Bien, entonces. Nos Vos vemos la podés, próxima Vivi. clase. Bueno, nos vemos. Listo. Chau, Hasta chau, la chicos. próxima Que clase. pasen Chao. muy Profe, bien. buen fin de semana. Gracias, igualmente.